Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a retomar del Evangelio de Lucas un capítulo que omitimos el último vez a propósito porque quería dedicarle toda una sesión de estudio, que es la anunciación del ángel a María. Vamos a guiar un poco por el documento, el tomo número 1 de Lucas, y luego también con el documento que le acabo de entregar, que preparé con el fin de poder ampliar un poco nuestro conocimiento sobre qué es, en otra palabra, cómo fue que María, la humilde sierva del Señor, llegó a formar parte de la historia de la salvación. Y profundizar un poco cuáles son los fundamentos de nuestra devoción y de la doctrina sobre María, porque teniendo en cuenta que todas las confesiones religiosas cristianas no aceptan a María como patrona, como parte integrante de nuestra fe cristiana, nosotros tenemos que profundizar un poco aprovechando el tema que nos ofrece Lucas. Valdría la pena que tú leyeras un poco la introducción para ver. Miramos nuestra vida. Los medios masivos de comunicación nos han acostumbrado a ver casi en tiempo real lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, la exploración del espacio, las grandes hazañas de la ciencia. A la gente le atrae solo lo que se ve espectacular. Les encantan los personajes exitosos, su estilo agresivo y arrollador, y le decepcionan y dejan indiferentes las actuaciones de los que no siguen estos patrones de conducta. Hace 2000 años aconteció lo más grande, lo más importante y lo más afortunado que jamás haya podido suceder en la humanidad, el inefable, el absoluto, el que está inmerso en el misterio. El Santo y el Todopoderoso se manifestó en la persona de un niño, Jesús de Nazaret. Su encarnación, como la llamaron los griegos, tuvo lugar en una apartada e insignificante región del Imperio Romano, en el silencio de la casa de una humilde mujer de pueblo. No hubo nada de espectacular en la forma como Dios irrumpió en la historia del hombre. Así es su estilo. Dios escoge lo más humilde, lo pequeño, lo que no vale nada a los ojos del mundo. Bueno, para que veamos, contrastamos un poco lo que es la forma de ver del mundo a los acontecimientos y lo que Dios en cambio adoptó para iniciar este nuevo capítulo de la historia de la salvación. Dice, Lucas escribe el Evangelio a sus comunidades de Asia. Ten en cuenta que Lucas escribe el Evangelio 40 años después de la resurrección. Entonces ya la teología, el conocimiento de Cristo había hecho grandes progresos. No arrancó como en los pocos días de Pentecostés. Dice acá, se apoya en unas tradiciones orales. Escuchó, como lo dijo él en el prólogo, escuchó directamente a personas que habían visto, acompañado a Jesús, o de la propia familia de María o de Juan el Bautista. Afronta su tarea de escritura a partir de la fe en Cristo, el Señor resucitado. Muy importante, él ya creía que Cristo había aparecido a los apóstoles. No arranca de cero, sino ya de un capítulo muy importante. Y como historiador se propone narrar ordenadamente las cosas que se han verificado tal como se lo han transmitido los que fueron testigos oculares y servidores de la palabra, fundamentales. Bueno,
Vamos a leer ahora el texto de la Anunciación, para luego estudiarlo Desglosarlo. poco a poco, porque vale la pena hacerlo. La Anunciación, ¿quiere leer? Bueno, es su texto. Claro, ya lo tienes ubicado. Sí. La Anunciación. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto posible, si no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira también, Isabel, tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el sexto mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, empecemos a estudiar el texto. Lo tenemos en la página 14, luego también en el documento. Lucas empieza como buen historiador dando las coordenadas. ¿Qué pasó realmente? Dice, primero, ¿el cuándo? Al sexto mes. ¿Sexto mes de qué? Del embarazo de Isabel. Okay. Pero dice, fue enviado por Dios. ¿Quién toma la iniciativa de enviar el ángel? Dios. Dios Padre. Dios desde toda la eternidad había previsto, aunque había previsto que la humanidad que había caído en el pecado sería redimida por su Hijo. Los teólogos se preguntan, si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿hubiera venido Cristo a salvar o a redimir? Es una pregunta que no tiene respuesta, porque Dios de antemano sabía que la humanidad, a pesar que lo hizo a imagen y semejanza suya, los primeros hombres pecaron. Entonces, había previsto la venida de Cristo desde antemano y de antemano. Por lo tanto, San Pablo dice que ese misterio quedó oculto durante muchos siglos hasta que finalmente fue anunciado. Por tanto, el evento de la Anunciación es un acontecimiento extraordinario, porque Dios, como decimos, el inefable, el absoluto, irrumpe en la historia de estos pobres hombres que somos nosotros, porque ¿qué es la historia del hombre en el planeta Tierra? Eso apenas es un periodo insignificante frente a la eternidad de Dios. Bueno, dice, fue enviado por Dios. ¿De quién se sirve Dios para anunciar este misterio? Del ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Lo tenemos ya, el ángel en el episodio cuando aparece a Zacarías en el templo. Pero dice, luego da las coordenadas. ¿Dónde fue? En una ciudad. Una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Se nota que Lucas es un historiador muy preciso, da todas las coordenadas para que tengamos una idea de lo que pasó. Llamada Nazaret.
Nazaret no aparece en todo el Antiguo Testamento una sola vez. Entonces un pueblo insignificante que nadie conocía. Por primera vez aparece en Nazaret. Efectivamente era una población de repente de 300 habitantes en la montaña de Galilea, en el norte de Galilea. Dice, a una virgen desposada. Hay que hacer claridad que María, cuando aparece, cuando recibe el anuncio del ángel, era novia de José, de un hombre llamado José. El matrimonio se realizaba en 2 etapas. Primero, el novio tenía que pagar al padre de la novia lo que eran La dote. ¿no? Sí, las arras o la dote, ¿no? Y permanecía 1, 2 o 3 meses todavía bajo la autoridad paterna, hasta que el novio, acompañado por su familia, por sus amigos, iba a la casa de la novia y la llevaba a su casa, ¿no? Entonces se realizaba, pero la novia era formalmente, jurídicamente ya esposa, por eso se llama esposada, era esposa legítima. En caso de que hubiese habido algún problema, ella figuraba como esposa legítima de José. Por lo tanto, dicen una virgen, la palabra virgen se puede entender, virgen porque era muy joven, habrá tenido 12 o 13 años en ese tiempo, el matrimonio se hacía con mucho más años. Y además indica algo que nosotros leeremos después sobre el dogma de la virginidad. Entonces no había conocido hombre, ¿no? Con un hombre llamado José, de la casa de David. Aquí dice que era de la dinastía real de David. Era un descendiente pobre, pero descendía de un rey que era para los judíos el héroe, el hombre más importante de toda la historia, junto con Abraham y con Moisés, es David, porque fue escogido por Dios en la profecía de Natán. Un descendiente de él reinaría sobre el trono para siempre. Por lo tanto, David era un personaje muy grande. El nombre de la Virgen era María. Entonces, mire con qué concisión y sobriedad Lucas presenta el anuncio. Muy bien. Me pareció escucharle a Pagola, haber visto a Pagola, que en caso de que hubiera muerto José, en ese estado, María se consideraba viuda. Viuda, exactamente. Era de tal la connotación de... Exactamente. En el Y lo mismo, en ese estado ya era viuda si José moría. Y si hubiese sido infiel, era un adulterio, porque era ya esposada legalmente. Únicamente faltaba la parte del procedimiento de que José se la llevara para su casa. Y de ahí empezaba a tener relaciones normalmente. Bueno, dice, entrando donde ella estaba, a Zacarías, el anuncio del nacimiento de su hijo, Juan el Bautista, ocurrió en el templo. A María en su propia vivienda. Se supone, ¿no? Estaba una niña de 13 años, de 12, 13 años, no podía estar en la plaza, teniendo en cuenta la condición de la mujer en ese tiempo. Claro. Estaba muy relegada. Dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. La primera palabra que Dios envía a la humanidad después de millones de años o miles de años de historia, es una palabra bellísima, alégrate. Entonces, es una buena noticia. Muy importante esto porque fíjense que Dios viene a traer la buena noticia que es el Evangelio finalmente, ¿no? Es la salvación del hombre, de la humanidad. Alégrate, llena de gracia. El Papa Benedicto XVI en su libro sobre la infancia de Jesús le dedican bastante espacio sobre este tema. Alégrate, dice acá, en el documento que les entregué. Dice, Lucas utiliza una palabra, no dice shalom, que era el saludo de paz, shalom. Dice que utiliza una palabra griega, jaire. Jaire significa alégrate. Por eso que la traducción de la Ave María que nosotros utilizamos es incorrecta. Dios te salve, ¿qué significa que Dios te salve? Alégrate, María, porque era un anuncio de alegría, porque fue escogida como la mujer que daría luz al Salvador. Entonces dice acá, ok, la palabra alegría está en los labios del ángel, también a los pastores. Cuando los ángeles anuncian a los pastores la noche de Belén, le dice,
os anuncio una gran alegría. Entonces, la venida de Cristo siempre es Motivo de alegría. portadora de alegría. Por eso que nosotros la Navidad la celebramos siempre con gran festejo y alegría. Este saludo vuelve a aparecer en el encuentro de los apóstoles con Jesús resucitado. Los discípulos al ver a Jesús se llenaron de alegría. Entonces, la alegría es un componente, un elemento que acompaña siempre toda la vida de Jesús, desde la anunciación hasta la resurrección. La alegría aparece en este texto como el don del Espíritu Santo que Jesús nos regala. Acuérdense que el Espíritu Santo se confunde siempre como una bebida espiritual que da alegría. Por eso que el día de Pentecostés la gente le preguntaba a los apóstoles: ¿están borrachos estos 12 que están hablando lenguas? ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu Santo, llenos de alegría. La alegría debe ser un rasgo de los creyentes. Hay un dicho que dice: un santo triste es un triste santo. No es santo. Lo mismo puede decir: un cristiano triste, teniendo la buena noticia, es un triste cristiano. El saludo de María evoca el texto del profeta Sofonías: alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel. También en el Antiguo Testamento aparecen los profetas. María es la verdadera hija de Sión, es el arca de la alianza. Muy bien. Sigamos con el dice, llena de gracia. Mire, si Dios preparó la venida de Jesús durante todos los 1800 años, porque Abraham aparece, padre de la fe, aparece en el año 1800 antes de Cristo. David aparece en el año 1000 antes de Cristo. Y 1000 años después sucede el acontecimiento. Entonces, Dios preparó la vida del Señor, de su Hijo, preparó también la vida de su madre. Por lo tanto, María es el producto de una larga espera de siglos y siglos. Por lo tanto, le dice, llena de gracia. Es decir, Dios la preparó llenándola de favores, de bendiciones, empezando con su concepción inmaculada, ¿no? María, desde el primer momento de su concepción en el seno de su madre, Ana, ¿no? Fue exenta del pecado original y de sus consecuencias, por lo tanto, era llena de gracia. Que significa, en el griego dice que es agraciada, es una persona que encontró gracia, que fue grata a los ojos de Dios, la palabra, no llena de gracia, sino que es grata a los ojos de Dios. Es la única persona en el Nuevo Testamento que dice, a la cual los textos dicen que es llena de gracia, de ningún apóstol ni de Juan el Bautista, ¿no? Agraciada. El Señor es contigo. De antemano el ángel, pues imaginemos, esta mujer, no sabemos cómo fue si fue un ángel que apareció o si fue una experiencia mística, pero de antemano Dios se preocupa de decirle, no, el Señor va a estar contigo, si la previene que todo lo que le dirá va a ser con la asistencia, la ayuda de Dios. Por tanto, María tuvo que sentirse, el Señor está contigo, la misma palabra que Dios dijo a Moisés cuando lo llamó, ¿no? El Señor está contigo, Yahvé está contigo, una garantía. Muy bien. Bueno, dice que acá en la nota, a pie de María era virgen en el momento de la anunciación. No hay antecedentes de concepciones virginales en el Antiguo Testamento. La única persona que fue concebida y que llega como virgen es ella. Se piensa que este relato es un eco, lo diremos más tarde, de una profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, de 730 años antes de Jesús, había profetizado un texto, busquémoslo, que dice, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán de nombre Emmanuel.
Isaías dijo esto al rey Ahaz. No se refería a María. Sí, él no sabía que estaba profetizando este acontecimiento. Se refería a Ahaz, al cual le había dicho, siendo que los dos reyes de Siria y de Israel del norte querían atacar al rey Ahaz, que era el rey de Judá, Isaías dice, pide una señal a Dios. Ahaz dice, yo no quiero pedir ninguna señal. Entonces Dios le da este anuncio, le da esta garantía. Mira, la Virgen concebirá. Supone que la Virgen era la esposa de Ahaz, que no era virgen porque era esposa. Por lo tanto, todos los padres de la Iglesia, y aún San Jerónimo, que tradujo del hebreo el Nuevo Testamento, creen que esto es una profecía relativa a María. Porque, mira, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá de nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por lo tanto, toda la tradición patrística de los padres de la Iglesia aplicó a María esta profecía, ¿no? Dice, sin embargo, no es seguro que Lucas se inspirara en ese texto, porque ya en Génesis 16:11 encontramos un texto todavía más semejante que tiene que ver con el anuncio del nacimiento de Ismael, hijo de Agar, la esposa esclava de Abraham. El biblista Brown cree que el nacimiento de Jesús debía ser superior al de Juan el Bautista para merecer la alabanza de Israel. Entonces, continuemos. No temas, María. María se sobrecoge, por supuesto, al anuncio del ángel. ¿Y quién no? Ella era una mujer, una niña, digamos todavía, porque dice, has encontrado gracia delante de Dios. Entonces, el ángel va paso a paso anunciándole lo que, entonces, hace gracia delante de Dios. Entonces, María sabe que es una revelación que viene directamente de parte de la generosidad de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz. Entonces, vas a concebir y vas a dar a luz este hijo, ¿no? No solamente la concepción, sino el nacimiento. ¿A quién pondrás por nombre Jesús? ¿Se acuerdan cuando Moisés, ante la zarza ardiente, ¿no? pregunta, ¿qué voy a decir yo a mis hermanos que están en Egipto, ¿no? Esclavos, cuando diga que tú me mandaste? ¿Cuál es tu nombre? Y Yahvé dice, yo soy el que soy. No da ningún nombre, porque es una forma para ocultar el nombre. Dios no tiene nombre, Dios no puede estar circunscrito en un nombre. Pero a María, en cambio, le revela de parte de Dios que el Hijo va a tener un nombre, Jesús. ¿Eso qué significa? Dios salva. Es decir, lo que en el Antiguo Testamento empieza con un nombre misterioso, ¿no? Que significa Dios, yo soy el que soy. En cambio a María le revela un nombre mucho más significativo. Dios salva, Jesús. Dice, pero viene luego una serie de detalles, de información. Los nombres de Jesús ya estaban siendo utilizados, no fue la primera vez que... No fuera, porque Josué, el que sucedió a Moisés, tenía el mismo nombre, ¿no? Josué. Por tanto, no era únicamente dado al Hijo, a Jesús, sino, digamos, había una historia anterior, ¿no? Él será grande. ¿Grande en qué? Grande en dignidad, en santidad, en sabiduría, ¿no? Será llamado Hijo del Altísimo. Tengan en cuenta que el ángel no menciona nunca el nombre de Dios, lo llama Hijo del Altísimo, ¿no? Luego dice, el Señor Dios le dará el trono. Aplica la palabra. Seguramente Lucas, cuando dice el Señor Dios, ya sabía que a Jesús resucitado había que darle el nombre de Señor. Por lo tanto, utiliza esta palabra, introduce la palabra Señor Dios, para nunca pronunciar el nombre de Dios, porque para los judíos no podía utilizar el nombre Yahvé, estaba prohibido. Por lo tanto, utiliza sinónimos. Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí el ángel le revela que lo que el profeta Natán había anunciado a David, que su trono
sobre el trono de David, de Judá, se sentará alguien que tendrá poder para siempre. Le anuncia, él será la persona que cumplirá la promesa o la profecía que se hizo a David. Dice, el Señor Dios le dará el trono de David, ¿no? Entonces se refiere a esta profecía que encontramos en el primer libro de Reyes. Su padre, David su padre, para ello David era una personalidad demasiado importante. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino tendrá. Exactamente, dice, anuncia lo que Natán había prometido a David. En Jesús se cumple la profecía que él será el rey cuyo reino durará para siempre. Lo tenemos aquí un poco en la página 2, es acá. Reinará por siempre en la casa de Jacob. Así Dios cumple la promesa hecha al rey David por medio del profeta Natán. Un descendiente de David extenderá su reino de mar a mar, de continente a continente, de un siglo a otro, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, anuncia algo que tuvo que haber asombrado, digamos, a María, porque además del título de grande hijo del Altísimo, será descendiente, será el Mesías, no la palabra. Esa es la señal de que su hijo sería el Mesías tan esperado por todo Israel. Dice, María no duda en lo que le anuncia el ángel, pero pregunta él, ¿cómo? ¿Cómo será esto si yo todavía no he tenido relaciones conyugales con José? Porque estaba todavía antes del traslado de ella a la casa. Dice, María, a diferencia de Zacarías, no expresa alguna duda sobre el anuncio del ángel, sino que pregunta, ¿cómo será esto? El ángel le responde que ella no será madre mediante una relación conyugal, sino que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, el ángel le revela la forma como ella concebirá y dará luz al Hijo. Será obra del Espíritu, del poder, de la fuerza de Dios. La sombra que cubrirá a María evoca la nube sagrada, la Shekinah en hebreo, un signo visible de la presencia de Dios. Se dice que en el Santa Santorum, en el sitio, en el sitio más sagrado del templo, estaba el arca. Sobre el arca había una tapa que le llamaban propiciatorio. Ellos pensaban que Dios estaba presente en medio de su pueblo a través de la presencia del arca en medio del templo de Jerusalén. Cuando el arca se perdió, empezaron la tragedia para este pueblo, porque dicen, ya no contaban más con la presencia. Cuando el ángel dice que la sombra del Omnipotente lo cubrirá, habla, dice, la sombra, dice, es la misma nube que envolvió a Jesús en el monte Tabor. María aparece como la tienda viva o el arca viva en la cual Dios quiere habitar en un modo nuevo entre los hombres. Entonces, Lucas utiliza entonces estas imágenes para que ella comprendiera que ella será la nueva tienda donde Dios habitará en medio de su pueblo. También dice que Juan dice, vino a los suyos y, el verbo acampó entre los hombres. Sí, Dios puso su tienda entre los hombres. Utiliza esta imagen Juan en el prólogo, ¿no? María entonces sería la tienda o el arca donde Dios vivirá realmente, porque Jesús es realmente hijo de Dios. Bueno, el nombre de Jesús, hay otro detalle. En el Éxodo, Dios se reveló a Moisés con un nombre misterioso. Yo soy el que es o el que soy. En cambio, a María, Dios se revela con el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Pero hay un detalle más. Cuando Moisés le pregunta, cuando Dios habla desde la zarza ardiente, Moisés se estremece, por supuesto, porque no pensaba, viendo esta hoguera y que no consumía el árbol de donde venía, se estremece. Pero la primera palabra que dice Dios, dice,
dice, tú estás pisando tierra sagrada, porque estaba en la presencia de Dios. Quítate las sandalias. A María, Dios la llama por su nombre y utiliza un lenguaje totalmente diferente. No le dice, quítate las sandalias. Vemos sí, la sí. diferencia. Cuando Isaías en el templo de Jerusalén tiene la visión de Yahvé, que está sentado en el trono con una falda que cubría todo, y Isaías dice, yo soy un hombre pecador. Entonces un ángel va y le quema los labios para que él pueda ser profeta de Yahvé. Mire, el ejemplo, en cambio, María recibe el anuncio y el ángel la llama por su nombre para ganar la confianza, porque lo que estaba revelando era algo que no cabía en la cabeza de ninguna persona, que ella fuera la madre del Mesías. ¿No? Bueno, hay un texto de San Bernardo Claraval, que era un poeta y a la vez un monje que fundó la orden de los trapistas. Dice, comentando este texto, después de la respuesta del ángel, a ver, primero sigamos el texto porque dice, Señor, desde el trono, tenemos aquí a continuación. María respondió al ángel, ¿cómo estará esto? Bueno, hemos visto. Sobre esto hay una discusión. Cuando dice, ¿cómo estará esto que yo no conozco hombre? Algunos teólogos pensaron que ella había hecho un voto de castidad para explicar el por qué. Ella pregunta, ¿cómo estará esto como que yo no conozco varón? Entonces, uno pensaron que había hecho un voto, por lo tanto que era inconcebible que ella concibiera y diera luz. Pero esta hipótesis está descartada porque si ella hubiese hecho un voto de no tener hijos, ¿cómo iba a desposarse con José, que era un contrato ya hecho? Por lo tanto, hubiera sido un engaño a José que ella hubiese hecho un voto de castidad antes de vivir con él. Por lo tanto, Sí, no cuadra. la respuesta no es esta. Dice, Lucas quiso explicar que el Hijo de Dios sería engendrado por la fuerza del Espíritu Santo. Le da la clave para explicar su temor. Sigamos aquí. Muy bien. María ya tiene conocimiento del anuncio. Entonces, San Bernardo, digo, este texto muy bonito. Después de la respuesta del ángel a la pregunta de María, hay un momento de profundo silencio. San Bernardo de Claraval escribe que cielo y tierra contienen su aliento. Porque dependía de ella que nosotros fuéramos, que toda la humanidad, antes de Cristo y después, fuéramos salvados. Imagínense una mujer de 12, 13 años frente a esta responsabilidad, decir, Claro. yo acepto Salvación de la humanidad. o no acepto. Hay Entonces una dice, canción que dice así, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese ¿qué hubiera dicho que pasado? La fe de María Bueno, se llama. claro que Sí. Dios había preparado de antemano, llena de gracia, el Señor había preparado a María para que la respuesta de ella fuera positiva. Claro. Pero Dios no obligó a nadie, no obliga a coartando la libertad de que ella se viera impuesta a aceptar la propuesta de ser la madre del Salvador. Entonces dice, ¿dirá que sí? Se pregunta, esa es ella vacila. ¿Será su humildad un obstáculo para que diga que sí? Ella habrá dicho, ¿cómo es posible que yo sea la madre del Mesías, de la dinastía de David? Entonces le dice, Bernardo le sugiere a María, solo por esta vez no seas humilde, sino magnánima. Danos tu sí. Este es el momento decisivo en el que de sus labios y de su corazón sale la respuesta, hágase en mí según tu palabra. Es una imaginación de un santo, por supuesto, pero tuvo que ser un momento muy... primero, ella estaba casada con José ya. Tenía un compromiso, nunca había pensado que sería la madre del Salvador y tenía que dar una respuesta ahí. El ángel le propone, entonces ella dice, sin dejar de ser muy humilde, era obediente. Obediente. Tuvo confianza porque el ángel la llama con su nombre, le promete el Señor está contigo, etc. Por tanto,
Faltaba únicamente la respuesta de María. En ese momento María se convirtió en Madre de Dios por su sí. Concibió en ese momento al Hijo de Dios. A través de su obediencia a la palabra de Dios entró en ella y en ella se hizo fecunda. Muy bien. El Padre Ratzinger dice que Lucas termina su narración diciendo, y el ángel la dejó. Dice, el gran momento del encuentro con el mensajero de Dios, en el que toda la vida de María y de la humanidad cambia, María se queda sola, con una misión que supera toda capacidad humana. Ella no imaginaba. Después el anciano Simeón le dirá, una espada traspasará tu costado. Imagínate. Poco a poco, María va entendiendo que esta misión implica mucho sufrimiento por ser madre del Mesías. Dice, debe continuar el camino que atravesará con muchas oscuridades, comenzando por el desconcierto de José, su esposo, ante el embarazo de ella. La primera dificultad será cómo ve de ella esta revelación secreta del ángel a su esposo. Hasta la noche de la cruz, cuando ve que su hijo fracasó totalmente crucificado, ¿no? Aparentemente, sí. Sí. El ángel se fue y la misión de María permanece. El ángel la abandonó, pero ella tenía que ahora que afrontar toda la situación, empezando con la primera conversación con José, ¿no? Muy bien, es un texto muy bonito del Papa Ratzinger. Muy bien. Y aquí entramos en un tema que responde a la pregunta inicial. ¿Cómo fue que María, la humilde sierva del Señor, llegó a formar parte de la historia de la salvación? Y es invocada por la Iglesia Católica con el nombre de Virgen y Madre de Dios. ¿Cómo fue que la Iglesia llegó a colocar a María en el puesto privilegiado que ella ocupa dentro de la devoción y piedad cristiana? Y la pregunta es válida. Nosotros, católicos, consideramos que María tiene depositaria de muchos privilegios, 4 grandes privilegios: ser Virgen, Madre de Dios, concebida y luego llevada al cielo, etc. ¿Qué fundamentos tenemos para nosotros invocar a María, siendo que los hermanos separados no la aceptan como tal? Aquí viene una primera respuesta. De antemano hay que decir que todo lo que es ella es lo que ella significa para los creyentes es determinado por su relación con Cristo. Sí, todos los privilegios prerrogativos de María los debemos porque ella dio a luz al Señor. ¿Qué tal? Como simple criatura ella no sería una mujer común y corriente. Todo lo que se diga de María debe ser visto a la luz de Cristo. Por tanto, los que no comparten la fe católica sobre la encarnación de Cristo no pueden comprender la mariología católica, la doctrina sobre María, porque la mariología es la continuación de la cristología. Sin embargo, por muy estrecho que sean los vínculos entre Cristo y María, no deben nunca identificarse. Una cosa es Cristo como Hijo de Dios Salvador, otra cosa es ese instrumento que Dios escoge. Muy bien, vamos a la página 2 del documento. Fuentes de la doctrina sobre María. ¿En qué fundamos nosotros nuestra fe? En que María es la Madre del Señor, Madre de Dios, la llamamos, ¿no? ¿Qué nos da? En la Sagrada Escritura, en textos bíblicos y en la tradición. Vamos a ver que los últimos 2 dogmas que fueron declarados por el Papa Pío IX y Pío XII, la Asunción y la Inmaculada, son producto de la tradición, mas no hay ningún comentario, ningún texto de la Biblia que afirme que María fue llevada al cielo o que fue concebida sin pecado original. Por lo tanto, vale la pena que profundicemos este aspecto para tener también argumento en el caso que tengamos un día una conversación con alguien que no cree en esto. Lo que Dios, a través de su acción, ha realizado en María se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición. Pero el magisterio eclesiástico, que es el Papa o el Concilio, nos presenta en forma infalible, creíble y obligatoria la revelación divina contenida en la Biblia y en la tradición.
Entonces, no es opcional el que creamos que María es madre de Jesús como hombre y también madre de Dios, como nosotros le llamamos. Entonces, miremos ahora los textos sobre María en la Sagrada Escritura. Si quiere, compartimos la lectura aquí. Primero, Evangelio según Mateo y Lucas, son los dos evangelistas que hablan de María, de la infancia de Jesús y de María. Sigamos. A pesar de las diferencias entre las narraciones sobre el nacimiento y la infancia de Jesús en Mateo y Lucas, los dos concuerdan en los siguientes puntos: concepción y nacimiento de Jesús de una virgen llamada María. Tengan en cuenta que Lucas y Mateo no se conocían, ambos en tiempos diferentes, en épocas diferentes, en sitios diferentes, hablan y presentan coincidencias totales en el hablar de María. Y se basaron un poco en Marcos, algunas No, cosas, pero Marcos aquí no. No habla de él. No, por eso, algunas cosas, pero esta Pero no. en esto no. En esto no. Segundo, en ambos, evangelios ella está comprometida con José. por lo tanto, aparece José como esposo. En ambos, José es descendiente de David. En ambos casos, la concepción es obra del Espíritu Santo. En ambos se afirma que José no fue el padre de Jesús. El nacimiento acontece después de que María es llevada por José a su casa. El nacimiento de Jesús fue en los días en que Herodes era rey de Judea. En ambos evangelios, el nombre de Jesús es revelado por el ángel. Jesús desciende de la estirpe de David, nace en Belén y luego sus padres se trasladaban a Nazaret. Lo propio de Mateo es en que sus relatos sobre la infancia de Jesús se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Pero en lo sustancial los dos coinciden perfectamente en informarnos sobre el nacimiento, sobre María como virgen, el nacimiento, la fecha, el lugar, etc. Por lo tanto, no hay, teniendo en cuenta que los dos no tenían una relación, una proximidad geográfica, ¿no? Bueno, nota, los que rechazan el carácter histórico del nacimiento, en este caso los protestantes, la infancia, ponen en duda también los demás elementos sobrenaturales de la vida de Jesús. Si ellos niegan que María fue la madre, empiezan a poner en duda también otros dogmas, otras verdades de fondo sobre Jesús. Quienes se consideran a sí mismos y su razón como la norma última y definitiva para conocer la realidad, ateos o agnósticos, rechazan lo sobrenatural en la historia, en su propia vida, y por lo tanto restringen de manera inadmisible su campo visual. El que diga comunemente lo que yo puedo constatar, tocar, comprobar, es verdad para mí, niega por supuesto una gran cantidad de verdades que para nosotros son fundamentales para nuestra vida, ¿no? Y para nosotros como creyentes, esto es no solamente, como tú dices, fundamental, sino que además para quienes todavía tengan tambaleando esta profunda creencia, es con el Espíritu Santo. Siempre antes de algo grande viene el Espíritu, y es el Espíritu Santo, dice en Pentecostés, que se revela. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Para quienes todavía no ha acontecido, y eso todavía puede llegar a ser, tener alguna duda o algo, es en oración y con el Espíritu Santo en donde va uno a ver la verdad. Mientras tanto puede ser teoría, ¿no? Entonces es difícil para un agnóstico llegar a eso. Siga. Los evangelios según Marcos y Juan. Los evangelios según Marcos y Juan dan muy pocas y breves indicaciones sobre María. Nos sorprende porque Marcos no tocó el tema de la infancia, siendo fue el primer evangelio. Tenía informaciones. Él escribió el evangelio, suponía, en Roma. Posiblemente él no tuvo directo contacto, él no tenía el espíritu, el estilo historiador de Lucas. Él no fue a constatar, a comprobar. Por lo tanto, empieza él con el tema de Juan el Bautista, que era fundamental. Bueno, sigamos. En los Hechos de los Apóstoles se habla una sola vez de María
y es en la narración de Pentecostés. Las cartas de San Pablo hablan de ella solo en las cartas a los Gálatas y los romanos. A los romanos. Y a los romanos, sin mencionar su nombre. Entonces Pablo también escribe estas cartas antes de que Marcos escribiera el Evangelio. Yo no recuerdo el contexto o la frase de San Pablo, ¿no? De San Pablo, sí, aquí están las dos cartas, ¿no? Donde dice que Jesús nació bajo la ley de una mujer. Para de contar. No dicen más nada. No, okay. Pablo pudo haber conocido en algún momento a María en su viaje a Jerusalén. Pablo era una persona que tenía además una proximidad con todo el ambiente de Jerusalén, por lo tanto, nunca menciona ni siquiera el nombre. En el Apocalipsis, En el Apocalipsis se habla indirectamente de ella, como la mujer revestida de sol, aunque el texto puede referirse también a la iglesia. por lo tanto, la información que tenemos sobre María y sobre los dogmas que forman parte de nuestra fe católica vienen básicamente de Lucas y Mateo. Pare de contar, ¿no? Muy bien. Lucas y Mateo. Los evangelios apócrifos. ¿Quiere leer usted también? Ofrecen abundantes informaciones sobre la vida de María. En el protoevangelio de Santiago encontramos datos sobre el nacimiento de María. Casualmente, hoy la Iglesia celebra la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María y esta presentación se dice acá. La Sagrada Escritura no menciona nada respecto de ese acontecimiento, sin embargo, está fundada en una tradición antigua, reconocida por la Iglesia. Según el protoevangelio de Santiago, que acabo de mencionar, una fuente cristiana que no está incluida en el canon del bien, no es inspirado, estamos libres de creerlo o no. Los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al templo para integrarla al grupo de doncellas que allí estaban consagradas a Dios. Lo que supone que Joaquín y Ana consignaron a María en el templo para que fuera preparada, educada, sin saber cuál sería el destino de María. Cuando el sacerdote la recibió y la bendijo y exclamó: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Da a entender que un sacerdote profetizó. Por medio de este servicio a Dios en el templo, María preparó su cuerpo y sobre todo su alma para recibir al Hijo de Dios, viviendo en sí misma la palabra de Cristo. La memoria de la presentación de María en el templo tiene una gran importancia porque en ella se conmemora uno de los misterios de la vida de quien fue elegida por Dios como madre de su Hijo y como madre de la Iglesia. Indica que aunque era purísima, cumplía con los ritos antiguos del judaísmo. El origen de esta celebración está vinculado a la dedicación de una basílica en honor de Santa María, construida por el emperador Justiniano en el siglo VI, muchos siglos después, cerca del lugar en que María habría transcurrido su infancia consagrada al servicio divino. Interesante entonces, ¿no? Entonces, el protoevangelio de Santiago habla de muchas cosas sobre la infancia de María y su consagración en el templo. Sigamos. También otros. En el evangelio del pseudo Mateo, en el evangelio de Tomás, en el evangelio de Pedro, en el evangelio árabe de la infancia de María. Pero esos evangelios apócrifos fueron rechazados por los padres de la Iglesia: San Jerónimo, San Agustín, Clemente de Alejandría, Cirilo de Jerusalén. En los concilios de Laodicea y de Nicea, los evangelios apócrifos fueron definitivamente excluidos del canon de los libros canónicos. Porque contenían una cantidad de leyendas y tradiciones que no tienen mucho fundamento. Por tanto, por eso que hacemos hincapié. Fundamento de nuestra fe en la maternidad de María son la Sagrada Escritura y una tradición, pero no da confundirse con la tradición de los apócrifos, que fueron desmentidos prácticamente, ¿no? Muy bien. Conclusión. La Mariología católica sigue. Solo acepta como fuentes de información
los escritos sagrados reconocidos por la Iglesia, la tradición oral y las decisiones del magisterio eclesiástico. 3 fuentes de la doctrina, únicamente aceptamos esto. Ok, ahora ya, sigamos. La Iglesia posee 4 dogmas Muy marianos, importante que tenga. a saber, Sí. el dogma de la maternidad divina, ¿Qué significa? María es la madre de Cristo, madre de Dios, de Cristo. No de una naturaleza humana, sino de Dios. Segundo, el dogma de la virginidad de María, es decir, que María concibió a Jesús permaneciendo virgen. Tercero, el dogma de la Inmaculada Concepción, uno más reciente, el dogma de la Asunción de María. eso. Tenemos 4 dogmas y 4 verdades de fe que nosotros no podemos rechazar ni poner en duda porque proceden de concilios ecuménicos o de declaraciones infalibles del Papa Pío IX y del Papa Pío XII. Muy bien, comencemos con el primero. María, Madre de Dios, hecho hombre. Dogma de la maternidad divina de María. El Hijo de Dios hubiera podido unirse a la naturaleza humana de diferentes formas. Sin embargo, Él quiso entrar en una generación humana, la de María, para tomar sobre sí el destino de la humanidad entera y transformarla desde adentro. Imaginemos, Dios hubiera podido inventarse cualquier forma para que su Hijo, el Verbo de Dios, entrara en la historia humana y prefirió entrar en la generación de una mujer que tenía hija de Joaquín y Ana, digamos, ¿no? Para hacerse él mismo parte de la humanidad. Entonces, una forma misteriosa, una decisión de Dios, quiso utilizar una mujer para entrar al mundo. Podrían venir como ángel, una forma espectacular. ¿Cuántas formas Dios hubiera podido inventarse para entrar a salvar al hombre? Prefirió anonadarse tomando la forma de hombre nacido de una mujer. Ten en cuenta, 9 meses de embarazo estuvo en el seno de María. Luego una infancia de 2, 3, 4 años, la niñez, la adolescencia, la edad juvenil y la edad adulta hasta los 30 años, ¿no? Pasó todas las etapas sometiéndose a todas las coyunturas propias de una vida humana, ¿no? La pobreza, la soledad, el rechazo, etcétera, etcétera. Sigamos. Por eso asumió la naturaleza humana naciendo de una mujer. Fue así como una mujer humana llegó a ser su madre. Por esto puede afirmarse que María es madre de Cristo en sentido verdadero y propio, y es también madre de Dios en sentido verdadero y propio. Esto dio lugar a muchas herejías. Aceptaban que María hubiese dado lugar a la humanidad, a la naturaleza humana de Cristo, mas no que fuera madre de Dios. Y esto causó grandes discusiones, grandes polémicas y herejías. Sigamos. María, en cuanto madre de Cristo, es parte de nuestra profesión de fe. Nosotros no podemos admitir otra cosa. Nosotros profesamos que María es madre de Dios, lo decimos en el Ave María, ¿no? Muy bien. La confesión. La confesión de fe de María es la madre del Señor y por tanto madre de Dios. Constituye el fundamento de los demás dogmas marianos. Todas las prerrogativas de María son consecuencia de su maternidad. Todos los títulos bellísimos que damos nosotros a María son consecuencia que ella es madre de Dios. Si hubiera sido madre únicamente de ese hombre Jesús de Nazaret, ¿no? De ese parroquiano, de ese, no tendríamos nosotros razón en elevar a María a los honores en que la tenemos. En el símbolo apostólico se dice que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Todos los domingos nosotros profesamos esta verdad, ¿no? Este dogma fue declarado en el Concilio de Nicea en el año 325. 325. Así reza el concilio. Creemos en el único Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se hizo carne, hombre. Pero no se menciona el nombre de María. Mire, el progreso de
de la doctrina de la mariología fue lento, pasaron un siglo hasta que finalmente se atrevieron a decir María, la Madre de Jesús, es también Madre de Dios. Entonces, en este concilio fue el comienzo, ¿no? Este dogma, dice, fue motivado por la herejía de Arrio, los arianos, según la cual la segunda persona divina, Cristo, no sería Dios como lo es el Padre, sino que sería producido por el Padre como la más sublime de todas las criaturas. Negó, por lo tanto, que María fuera Madre de Dios. Algunas décadas más tarde, el Concilio de Constantinopla del año 381, el primero fue en el año 325, proclamó: para nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió de los cielos, tomó carne por obra del Espíritu Santo, de María Virgen, y se hizo hombre. Finalmente aparece María como la madre que dio a luz por obra del Espíritu Santo. Mire que cómo Dios permitió que durante que la Iglesia fuera encontrando el camino para tener a María como madre también de la Iglesia, etc. Pero poco a poco no forzó la mano ni a los apóstoles, ni siquiera a los concilios siguientes. Permitió que pasaran años y siglos hasta que María apareciera en su verdadera luz. Un siglo más tarde, Nestorio, obispo de Constantinopla, obispo católico, llegó a afirmar que las dos naturalezas de Cristo suponían la existencia de dos personas. Según esta tesis, María es la madre de Jesucristo, mas no la madre de Dios. Esta doctrina, impulsada por Nestorio y sus secuaces, causó en el mundo cristiano de Oriente una violenta oposición. Era obispo de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente. El defensor más importante de la maternidad divina en esa época fue San Cirilo, obispo de Alejandría, en Egipto, que en el concilio de Éfeso, en el año 431, es decir, pasó del concilio de Nicea, que fue en el 321, a 431, un siglo más. 50 años. No, del 325 a Ah, 431. 325, está mirando 300. Sometió a la aprobación de los padres conciliares la siguiente proposición, que fue aprobada. 50 años. ¿Quién no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios y que la Santa Virgen María es la Madre de Dios, porque ha engendrado según la carne al Verbo de Dios, que sea excomulgado? En ese tiempo era Radical, ¿no? Radical, ¿no? Que sea excomulgado. Y era dirigido nada menos que al obispo Nestorio. Hubo un carteo, un intercambio de cartas entre Nestorio, que defendía su tesis, y los padres conciliares que estaban reunidos. Tengan en cuenta que estos concilios eran convocados por el emperador romano de Oriente, ¿no? Por lo tanto, eran los pocos desplazamientos de su obispo de Roma hasta Constantinopla eran grandes, ocasionaban grandes problemas. Por lo tanto, se ausentaban y volvían a reunirse, pero finalmente lograron esta conclusión, este dogma. Muy bien. Nos preguntamos, aquí viene una serie de preguntas que... ¿Por qué la Iglesia proclama con tanta insistencia la maternidad divina de María? Sí, nos preguntamos, nosotros que estamos a 2000 años o 1800 años más tarde, ¿por qué la Iglesia peleó tanto para declarar a María Madre de Dios? Sí, no bastaría que nosotros tuviéramos a Cristo como Redentor y Salvador, ¿para qué ensalzar tanto a María, la Madre de Dios, a este nivel? Dice, la razón de ello es que habla de la madre a causa del hijo. Es decir, la Iglesia, pueblo de Dios, es responsable de la conservación íntegra y de la transmisión de fe en Cristo, Hijo de Dios, hecho hombre. La fe en Cristo histórico, verdadero y concreto, la Iglesia la presenta en la confesión de la maternidad. Es decir, si nosotros no aceptamos que María es la Madre de Dios, se cae un poco de dogmas sobre Cristo. Por lo tanto, la Iglesia tenía todo el derecho de afirmar, afianzar esta doctrina de la maternidad divina, porque si no, hubiéramos podido sacar conclusiones muy diferentes. Que Cristo no era hijo de Dios. Es verdad que en los evangelios, tengan en cuenta esto,
María no es presentada nunca como la Madre de Dios. En los Evangelios nunca aparece María, Madre de Dios. Habla que dio luz, que era virgen, pero nunca habla que es Madre de Dios. Es llamada Madre de Jesús, o simplemente como su madre, o como la Madre del Señor. Creemos que así lo llamaba la gente. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice expresamente que Jesús es hijo de María, es el Mesías, el Emmanuel, Dios en medio de nosotros, el Hijo de Dios, en el cual converge la ley de los profetas. Entonces, para que la Iglesia definiera en forma muy clara la maternidad, pasaron varios siglos, y era importante, porque al proclamar el Evangelio se rescataba una cantidad de otras verdades que estaban implícitas. Bueno, en los padres de la Iglesia, miremos la tradición. A partir del siglo III encontramos la expresión de Madre de Dios. Recién en el siglo III los padres de la Iglesia hablan de María como Madre de Dios. Escribe San Ignacio de Antioquía: Cristo, viviente en la carne, proviene sea de María como de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Entonces los padres poco a poco fueron afirmando la maternidad. En los siglos III y IV se desarrolló ampliamente el concepto de María, Madre de Dios. Lo encontramos en Orígenes, Padre de la Iglesia, en Basilio, en Gregorio Niceno, en San Ireneo, en el Papa Leo Magno, en San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín. Poco a poco, todos los grandes pensadores, teólogos y obispos de la Iglesia fueron aceptando que María era realmente la Madre de Dios. Pero nos preguntamos, ¿Dios permite que la Iglesia vaya tanteando, buscando definiciones que no son tan fáciles? Nosotros que somos herederos de toda esta historia, para nosotros es fácil rezar Santa María, Madre de Dios. Pero para ellos no era nada, porque tenían un mundo todo opuesto al nuestro. Santo Tomás de Aquino, el gran pensador, dice: siendo que la naturaleza humana fue acogida desde el primer momento de la concepción por la persona divina, se puede decir que Dios ha sido concebido y ha nacido de la Virgen, pero una mujer es llamada madre de un hombre en cuanto lo concibió y lo engendró. Así la Beatísima María es llamada con verdad Madre de Dios. Uno de los grandes pensadores y teólogos de la Iglesia, Tomás de Aquino, fue muy enfático en reconocer esto. Muy bien, sigamos, leamos ahora la otra. María, Madre Virgen, que es otro obstáculo, ¿no? Que sí se conservó virgen María, a pesar de que tuvo un parto común y corriente. Sigamos, dogma. El dogma de la Virgen. De la virginidad. El dogma de la virginidad. Lea despacio, tranquilo. Virginidad. El dogma de la virginidad de María consiste en esto: en la concepción de Jesucristo no intervino varón alguno, sino que fue obra de la fuerza creadora de Dios que actuó en María. Dan testimonio de ello muchas decisiones doctrinales de la Iglesia y de diferentes concilios. Entonces, María se conservó virgen aún dando luz a Cristo. Sigamos. La prehistoria del nacimiento virginal de Jesucristo es el nacimiento de Juan el Bautista. El hecho que Isabel concibiera en su seno, a pesar de su esterilidad y edad avanzada, fue un signo dado por el ángel a María para que ella reconociera la credibilidad del mensaje. Es decir, sí, Isabel, siendo anciana, y Zacarías, igualmente anciano, tuvieron un hijo en su condición, María tenía que creer que para Dios nada es imposible, que ella misma como virgen podía dar a luz, sin renunciar a su... Pensamos, suponemos, porque nosotros no conocemos lo que pasaría por la mente de María. Dice, en María se cumplió la profecía que encontramos, que es muy importante eso, lo que comentábamos antes. En Isaías 7:14, en el año 733, dice, el evangelista Marco escribe: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Mira, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel.
que significa Dios con nosotros. Aquí ¿Qué es lo que- hay mucha discusión porque el texto hebreo, cuando habla de una virgen, habla de Alma, nombre hebreo, que puede tener muchos significados. Pero San Jerónimo, que tradujo los textos de Isaías del hebreo al griego, al latín, lo tradujo como virgen, siendo que alma podía significar una joven, una mujer joven. Pero San Jerónimo, con toda la autoridad que tenía como traductor y como inspirado por Dios, por supuesto, digo una virgen. Por lo tanto, San Mateo utiliza ese texto y retoma el tema, el nombre de la Virgen concebirá. Dice, el evangelista Mateo recuerda que en la concepción del nacimiento de Jesús se cumplió la profecía del profeta Isaías. Entonces, tengo que creer que la traducción correcta es la que Mateo asumió, traduciendo, tomando el texto de Isaías en esta forma. San Mateo como Lucas, sin conocerse el uno al otro, afirma que la virginidad de María, Eso se explica en que ambos recibieron de una tradición más antigua hebrea la tradición de la virginidad de María. Si hubiera sido imposible que los dos utilizaran este nombre virgen, si hubiesen tenido diferentes fuentes, ¿no? Lo que indica, hubo un documento que venía desde muy atrás en el cual aparecía que María era virgen, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las dificultades que encontramos? Aquí viene la parte muy interesante. Perdón. El hecho de que Cristo haya sido llamado primogénito da a entender que María tuvo otros hijos, pero de la Virgen. Pero el término primogénito debe entenderse que según la ley de Moisés, Jesús como primogénito era propiedad de Dios, porque los primogénitos eran, desde el Éxodo, ¿no?, eran propiedad de Dios. Por lo tanto, los padres tenían que rescatar a su hijo primogénito, ¿no?, pagando algo en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, Cristo era efectivamente primogénito. Por eso San Pablo dice primogénito de la creación, primogénito entre los muertos. Sí. Da una interpretación correcta a la palabra primogénito. Por lo tanto, el hecho de que aparezca primogénito no indica que María hubiese perdido la virginidad dando luz a Cristo. Segundo, ni siquiera el hecho de que la Sagrada Escritura hable varias veces de los hermanos y hermanas de Jesús. Sí. Marcos, Lucas hablan de los hermanos de Jesús y hermanas. No crea ninguna dificultad para aceptar la virginidad de María. Los exégetas protestantes están convencidos que se trata de hermanos y hermanas carnales de Jesús, hijo de María, por lo tanto no aceptan que María haya sido virgen. De ahí la gran... Según la interpretación católica, los hermanos de Jesús deben entenderse como parientes próximos. El término hermano, sea en el griego bíblico como profano, puede designar hermano carnal, pero también primo. La lengua hebrea y aramea no tienen un término propio para indicar primo. La Biblia de los 70 fue traducida por 70 sabios judíos, tradujo el término hermano como adelphos, es decir, como hermano carnal. Sin embargo, desde el punto de vista filológico, es posible entender los hermanos de Jesús como primos. Hay aquí unas pruebas, unas explicaciones. Y aquí unas pruebas. En Marcos 6:3, busquemos el texto. Marcos capítulo 6, versículo 3. Son llamados hermanos del Señor Santiago y José. Pero Marcos, en el capítulo 15:40, estos supuestos hermanos de Jesús son hijos de otra María, que no es la madre de Jesús. Lo que indica que la palabra hermano es utilizada como familiar, primo. Por lo tanto, la madre de Jesús no es la madre de Santiago y de José. Sí, hay herramientas para indicar que sean Marcos como y Mateo, cuando hablan de hermanos de Jesús, se refieren a parientes muy próximos de Jesús, mas no hermanos carnales. Sin embargo, fíjese que Marcos hubiera podido corregir, hablar de primo hermano. No utiliza sino la palabra adelphos, que significa hermano, a secas. Lo que da lugar a dudas.
¿no? Por tanto, los protestantes aceptan la versión que los hermanos y hermanas eran hermanos carnales, que María, por tanto, después del nacimiento de Jesús, siguió teniendo hijos de José, y nosotros aceptamos que permaneció virgen aún después. Muy bien. Otra prueba, otra dificultad que encontramos es que María está en que Cristo en la cruz confió a su madre, al discípulo Juan, de haber tenido hermanos carnales. Jesús no hubiera hecho el error de confiar a un amigo, por muy discípulo amado que hubiera. Esto nos demuestra que Jesús no tenía otros hermanos carnales, sino que tenía confianza en este discípulo amado. El hecho de que María, después del anuncio del ángel, fue recibida en la casa de José, da a entender que empezaron a tener relaciones conyugales como cualquier pareja. No indica que ellos tuvieran relaciones conyugales, sino que Dios quiso que su hijo creciera y viviera en una familia, y que su madre y padre adoptivos fueran preservados de la infamia, y para que Jesús viviera una familia completa, ¿no? Para evitar que se dijera que Jesús nació en una familia donde María y José no eran, no sé cuál es la hipótesis que nace de aquí, pero dice que no fuera una familia disfuncional, de pronto. Sí, una familia que fuera una familia de verdad. Arreguntada. Dice, Dios quiso que viviera en una familia verdadera. Por tanto, Sí. José, padre adoptivo, y María, su verdadera madre, formaron una pareja donde Jesús aprendió, como todos los demás niños, el lenguaje de los niños, a vivir en una familia. Entonces, estas cuatro razones indican que no hay razones para nosotros para creer que María perdió su virginidad después del nacimiento de Jesús. También los padres de la Iglesia dieron mucha importancia al hecho que Jesús naciera de una virgen. San Justino mártir del segundo siglo, San Ignacio de Antioquía, mártir, San Cirilo de Alejandría, San Basilio, San Juan Damasceno, San Ambrosio de Milán, San Agustín defendieron la maternidad virginal de María. Entonces la Iglesia recogió toda esta tradición y declara que María es madre virgen. Para nosotros es fácil, pero para muchos otros es un enigma, un problema que no saben cómo compaginar, ¿no? La Sagrada Escritura atribuye el nacimiento virginal de Jesús sea a la acción del Espíritu Santo como a la virtud del Altísimo. Puede haber pequeñas interpretaciones, pero sabemos que el Espíritu Santo y virtud del Altísimo son sinónimos. Sí. El amor de Dios ha formado la naturaleza humana de Cristo en el seno de María. Según la profecía de Isaías, sobre el Mesías venidero, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios, de Yahvé. De modo que hay una serie de elementos que nos hacen, convencen de que realmente fue el Espíritu Santo el que conservó a María virgen. Viene el dogma de la Inmaculada Concepción. Ya pasaron muchos siglos y la Iglesia siempre creyó que María había sido concebida de una forma extraordinaria, pero no todos lo creían. Bueno, entonces, que María fue concebida sin mancha del pecado original y sin las consecuencias del pecado original, ¿no? Entonces, aquí viene el 8 de diciembre de 1854, pasaron muchos siglos, respecto al primer concilio, el Papa Pío IX, motu propio, sin la ayuda de un concilio ecuménico, él solo, haciendo uso de su autoridad como sucesor de Pedro, declaró el dogma de fe que María, en virtud de una especial gracia de Dios Todopoderoso y en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, ha sido preservada inmune de toda mancha de pecado original. Tuvo que tener mucho coraje un papa Solo.
solo. No. Escuchando, por supuesto, opiniones de 183 obispos le pidieron que declarara este dogma. No solo, hubo un concilio, el primer concilio vaticano fue convocado por Pío IX, pero durante el concilio no hubo tiempo de tocar ese tema. Y se cerró el concilio sin que el Papa y los que estaban en favor de esta declaración afirmaran la concepción de la Inmaculada Concepción. Dice, el fundamento de la Sagrada Escritura lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Entonces Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás, la serpiente, y polvo comerás, y todos los días de tu vida. Entonces, el castigo a la serpiente fue que se arrastrara por el suelo y comiera polvo, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la mujer. Se supone que es Eva, pero la interpretación posterior es María. Entre ti y la mujer, entre tu linaje, entre tu hijo, tus hijos, los hijos de Satanás, de la serpiente, y su linaje, el linaje de la mujer. Él te pisará la cabeza, el linaje de la mujer, que es Cristo, pisará la cabeza de la serpiente, mientras la serpiente acechará tu calcañar. ¿Cuál es el calcañar? El talón. Como el talón. Ella alcanzará a hacer daño a la humanidad, a la iglesia, por supuesto, el demonio. Sabemos que está suelto en estos días. El Papa pidió que rezáramos al ángel, a San Miguel y a María, porque ve que hay tantos tentáculos en la iglesia, y lo interpreta como la presencia de Satanás atacando a la iglesia duramente, por los escándalos que ha habido, etc. Entonces, dice, el diablo, Satanás, alcanzará a acechar al calcañar de la iglesia, o sea, hacerle daño, pero él te pisará la cabeza, él lo matará. O sea, Cristo tendrá la victoria definitiva sobre Satanás, sobre el mal. ¿Entiende un poco el contexto? Sí. Sí. Entonces, hay una profecía todavía que viene desde Génesis. Entonces, Génesis fue elaborado poco a poco, pero la redacción final de Génesis, del Éxodo, fue hecha pocos siglos antes de Cristo. Por lo tanto, los maestros de ley que redactaron este texto, inspirado por Dios, dejaron escrito esto. La interpretación es entonces que en el castigo que Dios inflige a la serpiente, en presencia de Adán y Eva que habían caído, es que habrá una lucha permanente entre el linaje, es decir, el hijo de la mujer, pudiera ser Eva, o pudiera ser María, ¿no? Y Satanás, la serpiente, durará, pero que finalmente la victoria, Cristo, el linaje de la mujer, será victorioso sobre la serpiente, ¿no? Bueno, el sentido del dogma es este. María, por su posición de Madre de Dios, ha sido redimida de un modo singular. No hubo en su existencia momento alguno en que fuera privada de la gracia de Dios. Entonces, desde el momento que Joaquín y Ana, si fueron los padres, concibieron a María en el seno, María fue exenta, fue inmune de la culpa original que a todos nos ha afectado. Dice, la inmunidad del pecado original tuvo como consecuencia la inmunidad de cualquier desorden en la vida de María y de la concupiscencia. Aunque su vida no fue inmune de muchas pruebas, luchas y victorias. Sabemos que María sufrió muchísimo, pero nunca fue sujeta al pecado. Si María fue preservada del pecado, lo fue por un acto de la gracia divina, si no fue por su mérito, porque ¿qué mérito puede tener? La fe en la Inmaculada Concepción de María es testimoniada por los padres de la Iglesia, entre ellos Hipólito, Tertuliano, Ignacio, Atanasio, Ambrosio, Gregorio Niceno, Basilio e importante teólogo de la Iglesia Occidental. Lo que diga, la Biblia tiene únicamente ese texto, esta profecía de Génesis, para sustentar
la Inmaculada Concepción de María. No hay ninguna otra prueba en el Evangelio que hable que María fue inmune del pecado original. Entonces, ¿qué peso damos nosotros a la tradición? Aquí están los representantes de esta tradición. Tenemos que pensar de que si a lo largo de varios siglos estos grandes padres de la Iglesia, obispos y teólogos, declararon y afirmaron la Inmaculada Concepción, no había razón alguna que la Iglesia no lo declarara como doctrina de fe. Y eso fue lo que hizo Pío IX en el 1854 con motivo del Concilio Vaticano I. Por eso el 8 de diciembre es la Anunciación, evidentemente. Exacto. Por eso nosotros celebramos el 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción con bombos y platillos, porque ha sido siempre una fiesta muy predilecta de la Iglesia, ¿no? Que no es la noche de las velitas. Para recordar, se me olvidaba decir que cuando en el Concilio de Éfeso fue proclamada la maternidad de María, maternidad divina de María, cuentan los historiadores que, siendo que había sido muy disputada en el concilio porque el Nestorio lo negaba, etc., que cuando finalmente se firmó esta última definición, que en Éfeso salieron por la noche, la celebración de María fue muy ostentosa, ¿no? Salieron con antorchas. Finalmente, los cristianos se dieron cuenta que tenían habían digamos, sido victoriosos sobre una serie de herejías y lo celebraron en forma muy ostentosa, me diría, ¿no? Y que duraron días enteros celebrando la maternidad de María. Por eso que nosotros también nuestra festividad tiene un origen, digamos, de la alegría y de la victoria, digamos, que tuvieron sobre estos herejes. Muy bien, y pasamos a la Asunción de María al cielo, el cuarto dogma. Este dogma fue definido por el Papa Pío XII, el 1 de noviembre del año 1950. El Papa declaró, veamos qué dice el Papa. Después de haber elevado a Dios insistentes súplicas, la responsabilidad era muy grande, y haber invocado la luz del Espíritu de la verdad, para la gloria de Dios Omnipotente, que ha derramado en María su especial benevolencia, y en honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos, y vencedor del pecado y de la muerte, para mayor gloria de su augusta Madre, y para el gozo de toda la Iglesia, mire la forma solemne con que pronuncia, en virtud de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de Dios revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta a la gloria celestial en alma y cuerpo. Pensate la forma como presenta, ¿no? Se vale de su autoridad como sucesor de Pedro y de Pablo, ¿no? Para definir como doctrina de fe. Sí. Una vez más, él lo hizo prescindiendo de un concilio, ¿no? Lo hizo motu propio, confiando que Dios había delegado en Pedro la autoridad para pastorear a sus corderos y confirmar a sus ovejas. Lo dice claramente el texto, ¿no? Entonces él, para confirmar a los obispos y sacerdotes que creían, pero ¿por qué lo hizo? Porque toda una tradición hablaba que María no había muerto como cualquier persona, o habiendo muerto, María fue de todas maneras asunta en cielo. Dice, la cuestión de la asunción corpórea de María podía declararse dogma de fe. Fue discutida durante el Concilio Vaticano I. Fue a raíz de la petición de los padres conciliares. A ver, dice, su petición no fue... Perdón, estoy... Sí, la 8 está bien. La 8 está bien, ¿no? Sí, correcto. No, correcto. Sí, estamos pensando que estamos... Bueno, dice, la asunción de María del Vaticano I era Pío IX. Pero, dice, en ese tiempo ya se ventiló
la posibilidad de declarar la Asunción de María como dogma, pero no se hizo. Entonces, Pío XII retomó esta tradición, este deseo de la Iglesia de reconocer la Asunción de María como dogma, y lo retomó. La Asunción de María al cielo en cuerpo y alma no se puede demostrar a través de hechos históricos, sino con argumentos teológicos. Al no existir en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni en los padres de la Iglesia, ningún padre de la Iglesia había hablado de la Asunción de María. ¿Con qué ánimo un papa se animaba a afirmar un dogma de fe? No tendría que ya tener una motivación de atrás. Exactamente. Ese evento no fue observado por ninguna persona. La Asunción de María nadie lo vio. No hay ninguna historia que diga que vieron a María subir al cielo. No existen apariciones de la Madre de Dios similares a las apariciones de Jesús resucitado. Hasta hoy nadie puede establecer el lugar donde María fue sepultada, si en Éfeso o en Jerusalén. De María no existen reliquias como en los otros santos. La Asunción de María no se puede fijar cronológicamente, que cuántos días después o fue. El dogma de la Asunción de María puede ser testimoniado a partir de la tradición de la Iglesia, pero aún con mucha dificultad. ¿Por qué? La fe en su glorificación encuentra su fundamento en la Escritura y en la tradición. Es decir, si el linaje de la mujer, según el texto que hemos leído, fue victorioso sobre la serpiente, sobre el mal, supone que una de las consecuencias es que María, que es la madre de Jesús, no estaba sujeta a la muerte, porque la muerte es el salario de la muerte, es el pecado. Si María fue exenta del pecado, También de la muerte. que su cuerpo no tenía que corromperse como el cuerpo de todos los demás. Claro. Porque era exenta de las consecuencias del pecado original. Claro. Siempre el texto que ¿Tiene hemos toda visto. lógica? Sí, Es- o para nosotros. Ok. Sí. Por lo tanto, tiene un fundamento bíblico, pero muy lejano, ¿no? Sí. Dice, el argumento de la Sagrada Escritura es el protoevangelio que acabamos de leer, que habla de la victoria completa sobre la serpiente de parte del futuro Redentor, pero también de su madre. Si Cristo resucitó y ascendió al cielo, murió, pero ascendió al cielo, ¿por qué María, siendo que había sido inmune del pecado original, tenía que su cuerpo estar sometido a la corrupción como cualquier cuerpo humano? Ahora bien, la victoria de Cristo, además de ser victoria sobre el demonio, abarca también la victoria sobre el pecado y su consecuencia, y sobre la muerte. Por tanto, el cuerpo de María, la Madre del Redentor, no podía estar sujeto a la muerte y a la corrupción de su cuerpo, porque fue exenta del pecado cuyo salario es la muerte. Esta fue la interpretación del magisterio infalible de la Iglesia por la asistencia del Espíritu Santo. De la tradición no hay casi rastro que se hable de la asunción entre los padres de la Iglesia. Dice, se mencionan algunos escritores de la Iglesia que hablan de esa cuestión muy tímidamente. Hay que reconocer que ninguno de los padres de la Iglesia que hemos mencionado antes escribió sobre la Asunción de María al cielo. El único documento que habla de la Asunción de María es Transitus Mariae, la muerte de María. El patriarca Modesto de Jerusalén, del año 634, afirma que su fe en la Asunción corporal de María al cielo se funda en fuentes genuinas de la revelación y sobre todo en la tradición oral. Entonces, hubo un padre de la Iglesia, Modesto de Jerusalén, que dijo que su fe en la Asunción se fundamentaba en pruebas, en tradiciones mucho más antiguas. Lo que diga que, aunque nosotros no tenemos estas fuentes, no nos han llegado a nosotros documentos de los padres de la Iglesia, este señor dice que se fundaba su fe sobre pruebas de la tradición anterior. Y esto es lo único que tenemos. Por lo tanto, el Papa tuvo que atreverse, tuvo que confiar en su autoridad como pontífice para declarar lo que era una tradición muy discreta, muy sobria de la Iglesia, declararla como dogma de fe. Yo me acuerdo, yo tenía en el año 1950, yo tenía 11 años. 11 años. Yo me acuerdo que escuché, porque
en un pueblo pequeño la radio divulga. Yo me acuerdo que escuché radio y dije, como un dogma, yo no sabía que era dogma, por supuesto, sabía que había un papa que era Pío XII, pero me llamó la atención que hiciera tanta publicidad, que el papa proclamó a María, proclamó la asunción de María. Yo me preguntaba, ¿qué significa esto? Pues un niño de 11 años tiene el alcance de entender, pero me pareció que era algo extraordinario. Ahora, por supuesto, sabemos que fue una definición de una doctrina infalible, creíble, ¿no? Bueno, a partir del siglo X, dice, la mayoría de los teólogos enseñaba formalmente sobre la Asunción de María, lo que indica que sí había una tradición. San Buenaventura, el año 1240, hasta el año 1300 más o menos, enseña que con total seguridad que María fue llevada al cielo. Respecto a la forma como María fue llevada al cielo, existe un total misterio. Bueno, entonces, aquí vemos, he querido ampliar un poco más el texto de la Anunciación para abarcar los 4 grandes dogmas, de los cuales muchos no tienen, confunden una cosa con otra, ¿no? Fácilmente, porque eso son la palabra con que nosotros definimos maternidad divina, virginidad de María, inmaculada concepción, pueden dar lugar a confusiones. Vale la pena que entonces tengamos muy claro cómo la Iglesia llegó a definir y a proponer como doctrina de fe cuestiones que ¿no? son difíciles a creer también, ¿no? ¿Por qué? Porque son el único caso en que una persona humana, totalmente humana, como María, tuviera prerrogativas y privilegios tan grandes. Y por eso que cuando nosotros defendemos nuestra piedad mariana como católicos, y la defendemos con mucho tesón, con mucha convicción contra los hermanos que no la aceptan, debemos tener fundamentos también, saber cuándo, cómo, quién, dónde se declararon como dogma de fe estas verdades. Emilio, dijiste 4 dogmas, ¿son 5? No, son 4. Son 4. No, 4. Aquí ya la Asunción no es dogma. Sí, son 4, papi, la numeración de esta. Hay un tema, en la página 3. hay un tema que de pronto pasó entre líneas, y en el Génesis dice, ella vencerá a la serpiente. No dice esto. Bueno, no, el texto es, leamos el texto. El texto, la terminología es, que dice, la caída. Entonces Yahvé dijo Dios a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias. Sobre tu vientre caminarás, polvo cometerás. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Ahí para, porque después tendrá tanta... Pero eso dice, él te pisará la cabeza, o sea, el linaje de la mujer le pisará la cabeza, triunfará definitivamente. Eso. Entonces, tendrá la victoria total. Exactamente. Si Cristo tuvo la total victoria sobre la serpiente, que es mal, demonio, Ahí ya venció. La Iglesia dice, y la madre, habla de la mujer, y de su linaje, habla de los dos, linaje de la mujer y la mujer. Siendo que fue concebida inmune del pecado, tenía que participar de este mismo privilegio de Cristo, que su cuerpo no se corrompería después de la muerte. Exactamente. Pero lo dice en forma tan, lenguaje muy... Entre líneas. Sí, Entre líneas. Sí. Bueno. Por eso también, y por eso también Sí. yo a veces pienso que de alguna manera es impopular en muchos ámbitos la Virgen María, porque en momentos, incluso lo dicen grandes exorcistas y personas que han vivido temas pesados en términos de demonios, dicen que la gran defensora
Obviamente Cristo vence todo, pero la gran defensora es la Virgen María. Y que cada Ave María en un rosario, por ejemplo, es un latigazo para el demonio. Simplemente para decir, pues claramente a él no le interesa que ella sea y tenga el lugar que tiene. Entonces Okay. es muy fácil hacerle La mala lucha- propaganda a alguien, ¿no? La lucha entre Esto en la términos- mujer y el demonio sigue. campante, ¿no? Y la Virgen sigue cubriéndonos y sigue defendiéndonos, y a todos los santos, San Juan María Vianney, y a todos, siempre, siempre, siempre ha sido ella la que les ha ayudado a mantener incluso la fe y demás. Entonces es evidente también, visto desde el punto de vista del combate espiritual, que La piedad mariana ayuda muchísimo para evitar Claro. que el demonio se apodere. y lo mismo es fácil para él quitar la piedad para que además él pueda actuar más fácilmente. Yo creo que es como verla obviamente como intercesora, Claro, ¿cierto? así es. Bueno, pero adicionalmente como un ejemplo de vida, Sí, porque es claro. que Santidad realmente perfecta. sí fue la de la voluntad perfecta, digamos como el ejemplo que ella nos da, no lo tiene ninguno. últimamente, muchos católicos, dentro de la teólogos, etc., tratan de sugerir que la Iglesia debería definir otro dogma, que es la mediación de María. Y esto ha causado muchas discusiones y la Iglesia no lo va a hacer porque causaría otra vez una ruptura con las iglesias evangélicas. Hay un solo mediador que es Cristo, no hay otro mediador. Sin embargo, nosotros creemos que María es intercesora de gracia, de bendiciones. Entonces, de repente no va a haber una definición conciliar del Papa sobre la mediación, María como mediadora de salvación. Ella es intercesora. Ella, por supuesto, como madre, que nos ha recibido en la cruz como madre, como hijos suyos, ¿no? De ahí tu hijo. Sí. Simplemente intercede, mas no es intermediaria entre Dios y el hombre. Hay un solo mediador que es Cristo. Entonces, la Iglesia frena muchísimo esta tendencia a considerar a María como mediadora de salvación. Así acepta y seguramente lo va a hacer como intercesor. Otro punto que está muy que es madre de la Iglesia. Últimamente Se dice. se está hablando mucho, María es la madre de la Iglesia, es la figura, modelo de la Iglesia, modelo de creyentes. No se ha declarado dogma, pero en el documento del Concilio Vaticano II hay un capítulo entero que habla de María, capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium. Habla cosas muy bellas sobre María. Dice, María Mediadora, esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó finalmente en la anunciación, ¿no? Dice, que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación. Termino. Por ese motivo, la Santísima Virgen es invocada por la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, lo cual, sin embargo, ha de entenderse de tal manera que no esté que no esté ni añada nada a la dignidad eficacia de Cristo, único mediador. Sí, podemos utilizar estos términos, abogada, mediadora, etc., sin atacar, sin menoscabar que el único mediador de salvación es Cristo. Se dice, por ejemplo, para verlo también de otra forma, pues de lo mismo, pero a Jesús por María. O sea, si uno ve a la Virgen María diferente, a que es como una señal que te lleva a Cristo, ya definitivamente estamos distorsionando la realidad. Sí. Ella se hace casi invisible solamente para mostrarte el camino y no quiere nada más. Y eso es igual en su humildad infinita, es lo que termina siendo cuando uno aboga a ella. Muy bien, alcanzamos a terminar, ¿no? Ya estamos. La oración. La oración de... Hay una oración muy linda. Porque había un tema que no deberíamos dejar. ¿Ahí tuvieron una reunión? Sí. Ah, sí. Sí, sí. La próxima vez terminamos con el tema de la página 29, la circuncisión
Luego la presentación de María en el templo con la profecía del anciano Simeón, que vale la pena. Para terminar, el tema de la infancia de Jesús. Tendremos el tema y bueno, veremos qué hacemos. Tema la página 29 hasta la página 34. Bueno, Y terminamos con la oración que tenemos aquí. Tenemos una oración a la Virgen. vamos a- ¿Te damos gracias o la del texto? María, Madre de Jesús de Nazaret. ¿En qué página es? 17. O en la octava En la de... chiquita de... O en la octava de la que nos dio. Pero es diciendo. En ¿Cuál? esta. Página Aquí, 17. hay una aquí en el En documento. la página Sí, 8. que nos dio. Sí. Mira. ¿Sí la tenemos? ¿No? Sí, sí. Bueno, te damos gracias. Gracias, Padre, por por haber haber elegido elegido a a la Virgen María de Nazaret como madre de tu Hijo. Desde la cruz, Él la confió a los cuidados del discípulo amado, que desde aquel momento la acogió en su casa. En la persona de ese discípulo, Jesús, tú nos diste a María como madre nuestra. Qué honor y dicha compartir contigo a María como madre. Concédenos, Virgen María, seguir tu ejemplo de fe y humilde servicio al Señor y gozar de tus bendiciones. Amén. Bueno.